The White Lotus, temporada 3. ¿Todavía no la viste? Quédate porque te voy a decir cuáles son las razones por las que tenés que ver esta serie. ¿Ya la viste? Quédate, te voy a contar todos los simbolismos y vamos a hacer un ranking, un top 10 de personajes con sus historias. ¿Cómo vamos a estructurar este video? La primera parte va a ser sin spoilers y yo les voy a avisar cuando empiecen los spoilers para aquellos que quieran ver la serie en ese momento. Mi nombre es Gastón Amat, soy artista plástico y cineasta, así que empecemos con White Lotus ya. Qué placer volver a tener esta serie. ¿Es necesario ver la primera y la segunda temporada? No. ¿Es recomendable? Sí. Hay algunos personajes que van a venir arrastrándose desde aquellas temporadas, pero la historia es totalmente nueva y el 90% de los personajes son totalmente nuevos. Se trata de una historia coral, esto es decir, que tiene múltiples personajes y múltiples tipos de vista. ¿Cuál es el tema de White Lotus desde su temporada 1 hasta la 3? El dinero y las relaciones de poder. Cómo el dinero interactúa y cambia y genera ciertas dinámicas que son imposibles dentro de la gente que no es adinerada. Por eso genera mucha fascinación. Porque el 90% de nosotros no tenemos ese acceso al dinero y al poder tan fuerte como lo tienen estas personas que de repente se encuentran en un hotel y bueno, y se van a ir desarrollando dinámicas, ¿no? Que van a jugar con la muerte, con el deseo, con el sexo y todo atravesado con el vector del dinero. ¿Por qué tenés que verla? Porque es smooth. Es como un smoothie, es como tomar un té. Es muy sutil, muy delicada y creo que apela a cualquier tipo de público. ¿Por qué? Como ya mencioné, hay una fascinación sobre la riqueza, sobre los millonarios, sobre la vida en un hotel de lujo, por ejemplo. Cómo son las vacaciones de lujo de la gente más acaudalada del planeta. Bueno, y eso nos va a mostrar, por un lado, lugares increíbles. En este caso, toca Tailandia y nos va a regalar multiplicidad de puntos de vista sobre una misma situación. Va a haber un hilo narrativo, generalmente todo se va al carajo en un sentido policial, es decir, se termina convirtiendo en un thriller. Siempre va a haber un asesinato, o dos, o tres, no se sabe. Y se va a ir construyendo la narrativa muy de a poco. El lenguaje de White Lotus, la sutileza. A medida que vayas avanzando y vayas viendo, vas a encontrar muchas sutilezas en cuanto a metáforas, simbolismos y facetas de cómo ver un mismo suceso desde diferentes ópticas que son las de los personajes. Por otro lado, tiene una dirección de arte maravillosa, una dirección muy austera. Hay un especial cuidado al sonido. A ver, sabemos que el tono de una narración muchas veces está dado por un sonido. Voy a poner un ejemplo. Mírenme a mí. Ahora mírenme de vuelta. Ahora mírenme por tercera vez. ¿Se dan cuenta la diferencia que genera el sonido? Bueno, White Lotus sabe muy bien de esto. Y White Lotus no, el equipo. Y lo que va a hacer es generar una banda sonora tan única, tan particular y tan ambigua que nos va a generar una sensación de tensión relajada. Entonces nunca vamos a saber muy bien para dónde van a disparar los personajes, para dónde va la idea. Y hay una imprevisibilidad y unas ganas nuestras de saber cuáles son las intenciones. Es muy clave acá el juego de intenciones. Entonces vamos a tener personajes muy ambiguos, donde no vamos a saber qué es lo que realmente piensan. Son como crípticos, ¿no? Son como irreales. Algunos terminan siendo muy maniqueos y a otros sí, desde el principio le encontrás. Pero por lo general, la regla general es que los personajes son ambiguos, profundamente contradictorios y con un arco dramático que van a desplegar muy, muy interesante. Vamos a hablar de símbolos en esta temporada. Bueno, primer símbolo, el agua. El agua es un gran símbolo, de hecho, tenemos al monje budista, que va a decir unas palabras que terminan siendo un poco
una guía dentro de lo que la historia, la filosofía de la historia, ¿no? Que tiene que ver con esto de que las gotas de agua son las personas individuales que al morir vuelven a la masa de agua, es decir, las gotas salpican y vuelven al mar. Entonces esto de que hay una conciencia universal que se arrastra y se mueve y que solo somos una gota por un tiempo y volvemos al inicio, ¿no? Esta va a ser una de las filosofías que rige un poco a algunos personajes de esta historia. Otro símbolo que aparece de principio a fin y en muchas circunstancias, los monos. ¿Qué es el mono, según los budistas? Es la mente inquieta que uno tiene. Sabemos que la meditación intenta callar los pensamientos y centrarnos, ¿no?, en el ser. Entonces el mono va a representar esta inestabilidad en la cabeza de todos los personajes, ¿sí? Porque todos van a ver monos, los monos van a estar en estatuas, van a estar en vivo. También hay mucho de inquietante. Yo cada vez que, desde el principio, se nota este hotel inmaculado, perfecto, maravilloso, esta gente que llega, ¿no? Toda coqueta, toda que parece tan civilizada, ¿no? Es como la cúspide de la civilización. Y en el siguiente instante vemos que está el mono mirando la civilización, ¿no? El mono en una rama mirando el hotel, mirando el ingreso de la gente. Y hay como una tensión tan especial que es exquisita y muy sutil, donde el salvajismo de que se va a convertir toda esta cosa tan educada y tan civilizada está a un paso del salvajismo del mono. Digo, el mono mira al huésped, ¿viste? Y mamita. Entonces yo creo que simboliza también ese lado salvaje que está todo el tiempo a punto de salir y latente en cada capítulo. Si lo pueden ver en 5.1 o en surround, mejor, porque hay mucha delicadeza de sonidos de selva, sonidos de mono que se juntan con una banda sonora también muy particular, sobre todo en el último capítulo juega un papel increíble la banda sonora. Ahora decime, ¿vas a ir a ver White Lotus o no? ¿Te convencí? Espero que sí, porque es excelente. Después déjame tus comentarios a ver qué te pareció. Ahora comienzan los spoilers, muchachos. Así que si todavía no la viste, quizás es tiempo de retirarte. Aunque si sos curioso te puedes seguir quedando. Ahora sí, chicos. Ahora sí. Vamos a hacer un top 10 de los mejores personajes según el criterio de moi. Antes que nada, contarles que son 20 personajes entre principales y secundarios. Después hay más personajes todavía que son terciarios, ¿sí? Pero bueno, vamos a centrarnos de estos 20 personajes. Yo elegí los 10 que más me gustaron, basándome en qué? En lo interesante de su historia, en su arco dramático y en la capacidad de conectar con el espectador, o en este caso conmigo. ¿Estarán de acuerdo? ¿No lo estarán? Pónganmelo en los comentarios. Número 10. Número 10. Saxon Ratcliffe. Patrick Schwarzenegger, que es el hijo de Schwarzenegger, el padre. Bueno, es un personaje muy presente en la historia, en donde su conflicto interno principal es esto de estar a la altura de lo que se le exige a la familia, ¿no? Él tiene que ser el hombre perfecto y verse perfecto y trabajar la mano derecha de su padre, ¿no? Y tiene todo este peso de estar a la altura del legado, ¿no?, de la familia. Y también una falta de personalidad terrible, ¿no? Una falta de análisis de la realidad. Donde él es uno de los personajes que más se deja llevar por la narrativa de la gente rica y del machismo, ¿no?, imperante. Como conflicto externo están sus relaciones, ¿no? Siempre está tratando de levantarse una minita que no le da bola, ni una, ni la otra, ni la otra. Digo, es como que está desfasado y no entiende cómo manejarse y cómo relacionarse con las mujeres, ¿no? Que es una temática muy, muy actual. Si pensamos en los incels, en la manósfera y en toda esta desconexión que se está dando entre hombres y mujeres, es súper, súper actual. Después tiene la figura de su hermano Locan, ¿no? Que le viene así, ahí sí, a estallar la cabeza, ¿no? Cuando finalmente sucede algo medio, una tensión medio sexual entre ellos, queda pero súper, súper dañado él, ¿no? Su arco dramático es interesante porque, bueno, la conoce a Chelsea y Chelsea como que intenta meterla, él siempre tiene esto, intenta meterlo, viste, en algo más espiritual, en que revise un poco sus valores, en que sea algo más que un básico. ¿Lo logra? No creo que demasiado. Por eso lo dejé en el punto número 10. En el puesto número 9 tenemos a Sritala.
Esta vieja me encanta. Es una cholula, es una vieja cholula, es la dueña del hotel. Y su conflicto interno básicamente es que es una vieja que ya no pudo triunfar en la vida. O sea, sí, retriunfó. Pero ¿qué pasa? Ella quería ser actriz internacional. Hizo 30.000 películas en su país, en Tailandia. Pero bueno, chicos, yo fui al cine en Tailandia y... Entonces, claro, es una mina millonaria, pero ya desde el principio te das cuenta que ella tiene, cuando llegan las tres amigas, donde una es famosa en la tele, ella ya está choluleando, después le pide una foto hacia el final. Digo, la historia todo el tiempo está construyendo esta cosa de diva perdida, de diva desubicada que tiene esta mujer, que no sabe, de hecho pone a sus empleados a ser todos artistas, ¿viste? Bueno, un día uno, otro día otro, uno canta, el otro baila. Digo, como les da ese lugar en el propio hotel, y obviamente ella es la estrella de todo ese show. Me parece que está muy bien pensado el personaje, me parece que es muy divertido. eh, Ella como actriz también me parece genial. Y me parece muy creíble, digo, me parece creíble que después ella se anime a llevar a su casa a este chabón que supuestamente es un productor que nada que ver, y a poner en peligro todo, siempre con sus guardaespaldas y todo. Me parece muy divertida y muy interesante. Puesto número 8, Loki, interpretado por Sam Nivola, o Nivola. Nivola. Bueno, acá tenemos un personaje muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque es un personaje ambiguo, un personaje que es muy joven, es el hijo menor de la familia, donde los roles en la familia están muy marcados, ¿no? Sobre todo el de sus hermanos. El hermano mayor es el macho alfa, ¿viste? El que quiere conquistar a las mujeres, el que sigue el legado del padre. La mujer, su hermana, ocupa el lugar al contrario, ¿no? De llevarla a contra, de serla distinta, de rechazar todo ese mundo mundano de materialidad y querer ir a meditar. Y él está como caído del catre, ¿viste? En el medio, ahí. Como que, bueno, un poco se deja guiar por su hermano, otro poco por su hermana, entonces va haciendo como actividades para los dos. Él después, más adelante, va a decir que él es muy servicial, que es una persona que gusta de complacer a los demás, por eso le termina siendo una paja al hermano, ¿no? Eh, pero bueno, de ese discurso no podemos fiarnos. ¿Será bisexual? ¿Será de género fluido? ¿Sintió o no sintió atracción por su hermano? Viste, nos deja como dudando y eso está perfecto, eso está maravilloso porque es uno de los pocos personajes que mantiene esa ambigüedad hasta el final sin ser resuelta, ¿viste? Sabemos que al hermano no le gustó, digo, por lo general se van aclarando los personajes hacia el final. En cambio, el arco dramático de él es muy interesante y lo pone la historia en un lugar súper importante porque es la persona que está a punto de morir, como consecuencia de su padre, siendo el más inocente de todos, ¿no? Como el único que decía, che, yo puedo vivir sin plata, es el que se toma el veneno, ¿no? Cuando el padre quería matar a todos los otros, terrible. Entonces está este juego de la vida como picaresca, ¿no? Como irónica, esta cosa de la ironía. Hay mucha ironía, solapada, sutil, más fuerte, pero digo, creo que la ironía es una de las grandes líneas de esta serie. La secuencia de la cuasi muerte de Loki es muy buena y da mucho para analizar, mucho para analizar. Había visto por ahí este tema de las gotas, ¿no? Hay una imagen donde la gota de Loki, es una gota, pero bueno, entendemos que es él, queda sobre una hoja, ¿no? Y no termina de caer para juntarse, fundirse con los demás. Entonces esto es una metáfora de cómo Loki sigue luchando por su vida, que bueno, después está la clásica, ¿no? Que está en el agua tratando de salir a flote. Eh, Realmente da para analizarla mucho. ¿Están de acuerdo con que lo haya puesto en este lugar? Muy bien. Vamos con el puesto número 7. Belinda, interpretada por Natasha Rothwell. Este es uno de los dos únicos personajes que vienen de temporadas anteriores. De hecho, de la primera temporada. En la segunda no estuvo y ahora vuelve a aparecer. Me parece muy interesante lo que hace la historia al conectar temporalmente. Claro, ella viene de otro de los hoteles Lotus, de White Lotus, que hay por todo el mundo. Entonces ella es como transferida a este por un tiempo y trae consigo un pedacito de la historia que sucedió allá, ¿no? Bueno, ella vivió en carne propia una bofetada del dinero, ¿no? Cuando se muere esta mujer que se enamora del chabón este, que también está en esta temporada,
simplemente para ser asesinada, muy probablemente. La deja en el asiento de suplentes a la mina que le había prometido el oro y el moro para que ella pudiera tener su propio lugar, ¿viste? Entonces, bueno, nada, pasa esto también, la fragilidad de los lazos y las promesas, en donde para la mina rica, digo, no era tan importante. Y para Belinda era su vida, ¿viste? El cumplimiento de su sueño. Entonces, bueno, se retoma y es una de las pocas personas que da aire a tanta riqueza, ¿no? Porque es una persona que no es rica y que es una de las más cercanas a nosotros, como espectadores. Una de las más cercanas que ve con un poquito más de realidad lo que está pasando y que le da el valor a la plata, ¿no? Cuando logra que luego de mucho análisis y mucho problema ético y moral, que a los otros personajes les importa un cuerno la ética, ¿viste? Sobre todo en cuestiones de dinero. Quizás en otras cuestiones sí, pero el dinero, digo, no hay ética ni moral posible. En cambio, ella se debate y bueno, finalmente logra su cometido de tener el dinero, pero se vuelve a repetir la historia que le pasó a ella. A ella la dejaron sin el pan y sin la torta, y ella termina dejando sin el pan y sin la torta al noviecito que ella tiene en el hotel, que le había prometido el oro y el moro también, y se termina yendo sola con la plata. Entonces termina como mostrándonos esto, como el dinero termina por corromper a todos. Esa es un poco también, ese punto de vista está muy bien logrado con este personaje. Puesto número 6, Victoria Ratiff. Majestuosamente interpretada por Parker Posey. Por favor, la cara de esta mina ya es un meme viviente. La verdad que yo creo que hay una elección de actores muy interesante. Bueno, en la primera, la gran Jennifer Coolidge, que fue el papel de su vida, que son actores como de comedia, que vienen a hacer drama y traen ya la comedia implícita en sus caras, en el recuerdo que uno tiene de ellos. Entonces trae la ironía al punto máximo y es genial. Con este personaje me pasa lo mismo. Cada vez que aparece es una risa por su forma de moverse, por su forma de reaccionar, por sus actitudes, por sus pequeños gestos, ¿no? Bueno, ¿qué le pasa a esta mujer? Es rica, parece que todo le va bien, pero se la pasa tomando pastillas para soportar el día a día. Entonces, evidentemente hay una infelicidad ahí adentro, está inconforme con el matrimonio, inconforme con la vida que lleva, pero no lo va a aceptar de ninguna manera, porque aceptarlo implicaría tener que replantearse toda su vida a una edad en la que ya no está para eso, ¿viste? Y la hija viene a ser una amenaza, ¿no? Con esto de replantearle todo, che, el dinero no importa, yo quiero irme, ¿viste? Al monasterio por un año. Entonces ahí se juega la vida de ella y toda su construcción de creencias al decir, bueno, quiero que pruebes una noche a ver si esto es para vos o no. Porque ella sostiene que, bueno, ellos son afortunados y esto es genial. Dice, nosotros somos afortunados de vivir la vida que tenemos y hay que vivirla bien y disfrutarla. Si nosotros no disfrutamos, esto es una falta de respeto para todos aquellos que no tienen la vida que nosotros tenemos. Tenemos este rever, tenemos este poder, hay que disfrutarlo. El nivel de locura, ¿no? El nivel de justificación que el humano se puede generar para acallar cualquier voz de la conciencia que le diga que algo no está del todo bien. Por otro lado, ella siempre está descartando la riqueza real, ¿no? La riqueza de verdad. Y está mirando a todo el mundo, a ver, este se hizo rico, me parece que haciendo chanchullos, el otro, esta es una, se lo coge porque tiene plata, ¿viste? Y genera con muy buen contrapunto a su marido, ¿no? Que después descubrimos que el chabón había hecho re chanchus, está a punto de perderlo todo, de hecho lo pierde. Entonces funciona como un muy buen contrapunto, pero también tiene su propia historia intrínseca que la hace rica como personaje. Puesto número 5, Jacqueline, interpretada por Michelle Monaghan. Ella va a ser la que orquesta y paga todo este viaje para sus dos amigas. Acá hay mucha culpa, acá hay mucha necesidad de ser amada, acá hay mucha inseguridad consigo misma, ¿no? Inseguridad que le generó que la carrera que ella tiene, que es una mina súper exitosa, una mina famosa, ¿no? Una femme fatale, una modelo, una actriz, esa actriz, súper famosa,
Digo, pero en esa fama se encuentra medio encapsulada, medio como fuera de contacto con la realidad, ¿viste? Una burbuja que sube incluso con su pareja o la persona con la que anda, que habla cada vez por... Cada tanto habla por teléfono, que no se deja ver mucho ahí qué pasa, pero evidentemente no es una relación demasiado firme, demasiado firme. Entonces ella, ¿qué hace? Apuesta a agarrar lo que tiene más a mano, que son sus amigas de toda la vida, y dice, bueno, acá pago viaje, necesito seguir conservando, ¿viste? Los lazos que más me unen a la realidad, que son mis amigas, ¿viste? Las que más me quieren. Digo, habla un poco de la soledad de la fama, ¿no? Y del oportunismo, porque hasta nosotros mismos, desde el primer segundo, decimos, estas otras dos son re oportunistas de la famosa. Nosotros, como espectadores, juzgamos eso antes de conocer la historia. Entonces se deja muy en claro y nos hace entrar en ese juego, ¿no? Que la mina les paga todo, entonces está pagando cariño, está pagando consuelo, está pagando contención, está pagando amigas. Después nos damos cuenta que es media zorra con su amiga, que siempre fue una zorra. Y digo, y se empieza a resquebrajar esa amistad que es muy interesante. Es un conflicto hermoso entre tres partes, ¿no? Donde está la otra que es reconservadora y bueno, ya vamos a hablar de la más pujante en ese, o más interesante y rica en ese trío. Hacia el final, hay una escena que es la escena final, que es hermosa, en donde Lowry termina dando un speech hermoso, donde ella dice, che, ustedes encontraron la felicidad, vos en tu carrera, vos la encontraste con tu familia, y yo la encuentro acá, con ustedes. Y termina de validar toda esta historieta, ¿viste? De estas tres amigas, se termina como afianzando un montón y nos termina relajando a nosotros decir, bueno, sí, son amigas, se tienen las unas para las otras. Y Lowry termina siendo que todo el tiempo se estuvo peleando con Jacqueline, digo, esa fue la relación más tensa desde el principio hasta el final, termina siendo el contrapunto que ella necesitaba, ¿viste? Alguien que le diga, sí, acá pertenezco y la deje tranquila. Así que me parece excelente. Puesto número 4, Rick Hudson, interpretado por Walton Goggins. A una pausa, me parece un tipo re lindo. Sí, está repelado, pero está... Y también es un personaje re complejo y que sufre mucho. Entra ya sufriendo un montón, por eso ya viene como con un bagaje importante que lo vamos a ir descubriendo a medida que avanza la trama, ¿no? Esto del padre, que se mataron a su padre y él quedó atrapado para siempre en ese trauma, ¿viste? Que no quiere saber nada con pasarla bien, no puede ser feliz. Hay una escena, bien al principio, donde está con su novia, que es un amor la novia, ¿entendés? Que siempre está queriéndolo ayudar. Y él termina liberando todas las serpientes y haciendo un desastre, poniéndola en riesgo a ella. Esa va a ser una escena premonitoria. Él es como esa serpiente taimada, ¿viste? Que es su naturaleza. Picar, matar, ¿viste? O sea, es su naturaleza defenderse. Y va a ser un peligro para ella. Digo, él la va a poner en peligro a su novia desde el principio hasta el final. Yo creo que está muy bien narrado esa evolución, porque al principio decimos, es muy interesante que no sabemos, no entendemos muy bien la dinámica de la pareja y se nos va a ir aclarando a medida que pasa la historia. Mucha violencia, el tipo, ¿viste? Mucho conflicto, mucho trauma, para después darnos un giro al final, que más o menos era predecible, ¿no? Ya cuando vemos que encuentra al padre y que es el marido de Citalá, pero que es blanco, es un hombre occidental, ya ahí decimos, este es el padre. Y bueno, obviamente al final en un giro súper de la dramaturgia clásica griega, termina matando a su propio padre, ¿no? Sin saber que era el padre. Y termina siendo el culpable de que la maten a la novia. O sea que esto explotó como como veníamos previendo que iba a suceder. Me parece un personaje magnífico. Puesto número 3. Lowry. Uf, Jacqueline somos todos, ¿eh? Pobre Jacqueline. Jacqueline somos todos. Se junta con sus tres amigas, que las otras dos son unas bombas exitosas, divinas. Cero trauma, ¿viste? Aparentemente. Y ella, pobre, llegó a la mediana edad así súper incómoda, re culpable por las decisiones que tomó, que no fueron las mejores, ¿viste? Mira a sus amigas de toda la vida y dice, ¿qué hice con la mía, ¿viste? Está reatrapada en una carrera que no la satisface, ¿viste? En un trabajo que ella dio todo por el trabajo
y hoy, viste, se encuentra que le dieron una bofetada, que no gana lo que quiere ganar, que está re estresada, en el amor le fue para el culo, y realmente está en un proceso de cambio, viste. Yo creo que es uno de los personajes que más mambeado está y que más consciente de su situación es. Y esa lucidez se transmite al público. ¿Viste? Te sentís conectado enseguida con este personaje. ¿Cómo no sentirse conectado en este mundo en donde nadie puede llegar ni siquiera a comprarse una casa? Digo, de repente estar sentado en una mesa con dos personas súper exitosas, una famosa, digo, y otra que se ve que tiene un marido millonario en Texas, le golpea muy fuerte esa realidad. Este personaje, digo, va a ser toda una vuelta muy interesante, se va a meter en cada quilombo, que realmente creo que es un personaje que hace mucho por modificar esta situación inicial que tiene. Por lo tanto, me parece súper rico, súper interesante y súper de vuelta, conectado con la modernidad de hoy. Puesto número 2, nuestra amiga la dientona, Chelsea. Qué revelación esta mujer con esos dientes británicos. La elegí solo por su cara. No, mentira, no es solo por su cara, pero wow, cuánto puede traer. Qué personajes magnéticos. Esto es lo que tiene la serie. En su elección de actores, son magnéticos. Aimee Lowood, o como se pronuncie, es esta chica británica que viene como a romper la pantalla con este personaje, que es de vuelta uno de los más crípticos. Uno de esos personajes con una ambigüedad, con una intención que no podemos ver al principio. No chocamos contra una pared con la intención de esta mina, ¿viste? Decimos, esta mina es una estúpida o es una interesada, sabe lo que está haciendo, no lo sabe, tiene cara de muy ingenua, muy bonita, muy buenita, ¿viste? Al rico acá es él y él es más grande, entonces ella, al ser una piba joven, ¿viste? Empezás a ver en el hotel que todas las pibas jóvenes son gatos, y decís, esta es un gato, no lo es, porque parece muy interesada realmente en lo que le pasa al tipo, ¿no? Y después te das cuenta que es de verdad, que ella es un corazón abierto, ¿viste? Es re fiel, que quiere el amor verdadero y que tiene también un trauma de salvarlo al otro, ¿viste? Esta cosa de que se autoimpone la obligación de salvarlo a él a costa de su propia felicidad, a costa de su seguridad física y emocional. Entonces es un personaje que no querés tener así, ¿viste? Entre algodones. Ella ve algo ahí, ve algo en Rick, ¿viste? Aunque el tipo la trate para el orto, ¿viste? Le mande señales confusas, ella ve algo ahí y se juega por eso, cueste lo que cueste, ¿viste? Es un personaje re idealista, re romántico y místico, ¿no? De vuelta, ella es la que le da el libro a Saxon, ¿no? Este libro sobre la espiritualidad y sobre el alma, que es una de las que más se conecta con el punto de vista del monje budista, ¿no? Y un poco de la serie. Le da un poco de ese toque romántico que falta tanto en este mundo tan dominado por la riqueza. Es muy triste que termina pagando todo eso con la muerte, ¿no? Entonces acá de vuelta, el salvajismo de las intenciones del dinero, bueno, que en este caso lo de Rick no es por dinero, con lo cual ahí deja una ventanita abierta un poco más humana. Pero bueno, en este hotel siempre las cosas terminan mal. Y en el puesto número 1, ¿quién? Timothy Radcliffe, interpretado por Jackson Isaacs, es para mí el personaje que se lleva toda la historia al hombro. Tiene un arco narrativo muy grande y muy interesante donde pasa por todos lados y creo que es uno de los personajes que más me ha hecho reflexionar, ¿no? Sobre el tema principal que propone la serie. Hay otros que me hicieron reflexionar sobre otras cosas, pero sobre el tema dinero y cómo el dinero construye relaciones de poder, construye la emocionalidad y la vida del humano que lo posee y lo condiciona a niveles de se quita la vida, ¿no? Si no lo tiene. Se quita la vida y es capaz de quitarle la vida a toda su familia con tal de que no sufran y de que no vivan en la pobreza, ¿no? Como ese nivel de importancia que se le da al dinero desmesurado en estas esferas. Como desde el principio hasta el final. No es un mal tipo, desde el principio decimos, bueno, che, este chabón qué copado, ¿viste? Lleva a la familia, todo bien, es un padre como ejemplar, si se quiere. Y después le empiezan a llegar estos mensajitos, ¿viste? De que hay algo que está pasando con la empresa, medio turbina. Resulta que el chabón obviamente se las mandó todas,
la mujer piensa que no, que es que le hizo toda la plata de manera limpia. Mandinga. Y ahí te hace pensar, si nadie, o casi nadie, puede hacer amasar esas masas de dinero de una manera limpia y honesta. Es la verdad, chicos. Entonces, la serie te encarga de mostrárselo y ponerte en la mente de esa persona, ¿no? El chabón va a empezar a medicarse con las pastillas de la mujer, va a empezar a friquear algo que nunca hacía, ¿viste? Que le decía, no, ¿cómo tenés que tomar estas pastillas? ¿Qué sé yo? Bueno, re hinchu las pastillas, ¿viste? Se va a mandar cualquiera. Va a ser muy divertido y también vas a sufrir viéndolo ahí, tratando de acomodarse totalmente pirado y ido de la realidad. Nos va a regalar muchos momentos de tensión y de suspenso, el suspenso es clave en esta serie. Hay mucho suspenso. Y este personaje nos va a llevar todo el tiempo al límite, con el arma, agarra un arma para matarse. Digo, es el que pone la vida y la muerte más en la mesa, que al final es sobre lo que va la serie, ¿no? Pues siempre hay muertes. Entonces es el que lleva la trama principal de la serie. Por eso lo puse en el número 1. Y porque también pasa por unos lugares muy oscuros y se debate entre matar a toda su familia o no, ¿viste? Arma, casi los mata con veneno, después les tira los tragos que les dio, le pregunta a cada uno, a cada miembro de la familia, che, ¿cómo vivirías sin dinero? ¿Podrías vivir o no? ¿Viste? Y en base a lo que le contesta dice, bueno, a este la mato y el único que va a dejar con vida es al niño más chico, que es el que termina tomando el veneno. Digo, me parece que está muy bien resuelto. Quiero tomarme un segundo también para mencionar el punto de vista. En el capítulo 1 se abre con un personaje terciario y se cierra con ese mismo personaje, que es el hijo de Belinda. Empieza con un tiroteo, con el hijo de Belinda haciendo una consulta y un tiroteo, ¿no? Y ahí arrancan in media res, vamos para todo para atrás y empezamos a ver la serie. Al final vuelve a ese mismo momento del tiroteo y nos vamos con este mismo personaje, ¿no? Que es, en definitiva, el que nos introdujo y nos sacó de la historia. No fue el que la contó porque no estuvo, pero me parece muy interesante ese lugar tangencial que le dan a él para contar la historia, como lo veríamos nosotros, ¿no? Desde afuera, porque él no es rico, no está en el hotel, digo, somos nosotros. Muy bien, chicos, ahora, ¿qué opinan ustedes? Déjenme en los comentarios qué les parece mi ranking. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Hubiesen cambiado alguno? Gracias por ver este video. Suscríbanse al canal, déjenme un like y nos vemos la próxima.